Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a todos. Hoy ya estoy algo mejor, ya estoy mucho mejor. Pero bueno, los achaques de la edad vienen encima. Bueno, en las lecturas de hoy en día, empezamos con las lecturas de hoy en día. Dice, lectura de la carta según San Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 13. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en su Hijo, en el Hijo de Dios, tiene en sí ese testimonio. El que no lo cree, a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio de este, que Dios nos ha dado la vida eterna. Esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el hombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan quién tiene la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy dice: demos gracias y alabemos al Señor. Demos gracias y alabemos al Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gracias y alabemos al Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Demos gracias y alabemos al Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gracias y alabemos al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Predicaba Jesús la buena nueva del reino y sanaba toda enfermedad en el pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio de hoy según San Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver a Jesús se postró rostro en tierra diciendo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y en el momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso les servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es importante en el Evangelio de hoy, en la lectura, sobre todo en la primera lectura, dice muy bien de que quien cree en Dios, quien cree en Jesucristo, tiene la vida eterna. Y después incluso en el Evangelio, y en toda la lectura de hoy dice: quien cree en Dios, cree en Jesucristo. Si yo testimonio, Juan Bautista no vino a dar testimonio de Jesús, vino a preparar el camino. Él, no, como lo decía, ¿no?, a algunos de otros hermanos separados. Jesucristo da testimonio sobre sí mismo y el Padre da testimonio sobre Hijo.
Entonces, son dos testimonios. Incluso la ley judía tiene que haber, para que el testimonio sea verídico, se tome como verídico, el testimonio sea por dos personas que den Dios Padre y Dios Hijo. Dan testimonio de la Santísima Trinidad, del conjunto. Y incluso el Espíritu Santo en el bautismo que viene este domingo, cuando se posa y se oye la voz del Padre: este es mi Hijo, mi predilecto, el elegido, mi único Hijo. Pues perfecto, entonces ya es testimonio no solo del Padre, sino del propio Hijo, sino también del Espíritu Santo. Son tres testimonios de solo la palabra. Y teniendo la palabra, teniendo a Jesucristo, como unidos a Jesucristo en amor, tenemos la vida eterna. El que no come de mi carne, el que no bebe de mi sangre, no tiene la vida eterna. Come de mi carne, bebe de mi sangre. Por eso en la institución de la Eucaristía, que por eso rezamos los hermanos católicos, todos los hermanos católicos, porque todos los hermanos separados entren en raciocinio, entren y vuelvan a entrar en el camino, entrar en todo el rebaño que está dirigido con un solo pastor. Es importante todo eso, porque los protestantes, no decimos nunca de que ellos no pueden ser y que no vayan a ir al cielo, no, jamás. Pero es el Hijo de Dios el que recibe el Espíritu Santo a través del bautismo. Entonces se une a Cristo. Yo me uno en mis obras, en mis oraciones, en mi fe, en mi forma de vida, en todo, a Cristo nuestro Señor. Y uniéndome a Cristo nuestro Señor, estoy diciéndole al Señor que mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, todo mi ser le pertenece a Él. Y si todo mi ser le pertenece a Él, y se hágase su voluntad, no la mía, la voluntad del Señor es darme amor, porque es la misma voluntad del Padre. Es importante, importantísimo eso. En la primera lectura dice: si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. O sea, que Dios, cuando se posó el Espíritu Santo en el bautismo y sale la voz del cielo y dice: este es mi Hijo, está dando testimonio Dios mismo de que ese es su Hijo. Testimonio el Padre. Mira que es importante, es importantísimo eso. Da testimonio el Padre mismo. Por eso es importante ese punto. Y el que cree en el Hijo Dios, que tiene en sí ese testimonio, el que no cree a Dios hace de él un mentiroso. Claro, el que no cree a Dios, el que no cree en Jesucristo, no cree en Dios. Es igual como que crees en Jesucristo pero no crees en la Virgen, como los hermanos separados. Pero si no crees en la Virgen, que es la Madre de Dios, y sin embargo vas a Jerusalén, que es tierra santa, y no veneras a la Virgen, habiendo estado mismo Jesucristo en sus propias entrañas, entonces no crees en Dios. Porque si dudas de la divinidad de la Virgen, estás dudando de la divinidad de Cristo. Es igual como si no crees en Jesucristo, estás dudando de la divinidad de Jesucristo. Si estás dudando de la divinidad de Jesucristo, estás dudando de la divinidad del propio Creador. Es importante que todos los cristianos, sería precioso,
lo mejor del mundo. Que todas las religiones se juntaran en Roma con el Papa, pongan encima sus Biblias, verá que no hay muchas diferencias. Pongan en una hoja las coincidencias de cada libro. Verán que todos, prácticamente todas, son coincidencias. Algunas que no son coincidencias están eliminadas de la Biblia católica por algo. Porque no son dichos por algunos cartas que no están dichas por algún profeta, por alguna cosa que determine la propia Iglesia, que tiene la autoridad que la da el propio Cristo en sí. Por eso nos están dados esos libros. Estamos hablando de los evangelios apócrifos, muchos tipos de evangelios, que otras religiones lo utilizan. Incluso religiones hermanas que más unidas están a la católica, la ortodoxa, porque como hoy en el Facebook se habla del cuarto ángel. En algunas religiones habla del arcángel Uriel. Bueno, pues vale. En la católica solo hay 3. En la católica solo hay 3 arcángeles. ¿Que puede haber más? Sí, puede haber más. ¿Que solo hay 3 arcángeles? No. ¿Que solo hay pocos ángeles? No. Solamente hay que leer el Evangelio y las Sagradas Escrituras todas completas, y vamos a saber que ángeles hay infinidad, porque si se pondría escrito todo lo que se hacía, incluso milímetro a milímetro, lo que se hacía cada minuto, cada segundo, que hacía Jesucristo estando en la tierra, la Biblia, para mí, no llegaría a ocupar un solo edificio. Tendría que ser mucho más. Un solo edificio. Entonces es importante la fe, porque la palabra de Dios en algunas religiones, en algunas, digamos, ideologías religiosas dentro del cristianismo, hablan que la palabra de Dios solo está en la Biblia. La palabra de Dios solo está en la Biblia. No, la palabra de Dios no solo está en la Biblia. La palabra de Dios tiene 3 abarcados. Igual como aquí habla en la liturgia de hoy, que dice: testigos son 3, el espíritu, el agua y la sangre. Son 3, siempre son 3. La Santísima Trinidad 3. ¿Y qué la palabra de Dios? ¿Qué abarca? Las Sagradas Escrituras, la Biblia, abarca las costumbres cristianas católicas desde los tiempos de Cristo hasta hoy, y la doctrina eclesiástica de la propia Iglesia. Muchos evangélicos y muchos dicen que la Biblia fue creada por el emperador Constantino. No. La Biblia fue creada mucho antes. Para mí, desde la primera carta que escriben los apóstoles. ¿Qué es lo que pasa? Antiguamente, lo que hoy los evangélicos, y mal llamados evangélicos, porque el evangelio es este. Y si tú no te puedes llamar evangélico si no has leído el evangelio y no comprendes lo que es la palabra de Cristo. Si tú hoy en día te guías por el evangelio y coges la doctrina, yo solo digo que por lo menos 2 veces en toda nuestra vida, como mínimo, tenemos que leernos las Sagradas Escrituras. 2 veces en nuestra vida, como mínimo. Pongamos 3. Es bueno
comprender muchas cosas. Y hoy esos evangélicos, bueno, muchos evangélicos tienen la costumbre de que la gran ramera era como la Iglesia Católica. No, que antes de que existían ellos estaba la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica fue fundada en Jesucristo a través de Pedro. Jesucristo creó la Iglesia Católica. Es, digamos, es la presencia de Cristo en la tierra a través de la Iglesia Católica y a través de la institución de la Eucaristía creada. ¿Qué es lo que pasa? La gran ramera viene en los tiempos de que se perseguían los cristianos por el imperio de los romanos, y en el imperio de los romanos había las famosas catacumbas en Roma, que es donde, para escapar de los romanos, en las catacumbas se daban las misas. Pueden ir a Roma, en las famosas catacumbas, incluso en Grecia. Bueno, creo que están en Grecia ahora, ya no sé. Están las catacumbas, Constantinopla. Bueno, pues están ahí, estaba escondida la gente católica, cristiana. En aquel no había más que una iglesia, una. Y ahí estaba la Eucaristía, estaba el cuerpo de Cristo desde el mismo momento, del mismo momento de la concepción. Pido, como todos pedimos, todos los cristianos católicos, que volvamos a esa unidad. En esta unidad esta oración que se aproxima junto con nuestro Papa Francisco, pido la unidad de todos los cristianos católicos. La queremos. Deseamos que esa unidad sea, si hay que sentarse, se sientan, pero sobre una base. La base del entendimiento está aquí, en la palabra de Dios, las costumbres y la doctrina de la Iglesia Católica. Esas tres bases marcan los tres pilares que hacen la existencia de Cristo en la tierra. Es importante todo eso. Y pues espero veros para el siguiente vídeo. Os participo que, bueno, me notáis la voz un poquito, aún un poquito no fina, porque aún tengo algún restos de la gripe. Me he hecho unas pruebas médicas y a lo mejor tengo que hacerme a final del mes que viene alguna operación. Pero bueno, pero si y a lo mejor echan una temporada sin ver publicaciones, porque saben que estoy en recuperación médica. Yo los veré en el próximo vídeo siguiendo, y los mantendré informados sobre esta cuestión. Venga, bendiciones a todos y nos vemos en el próximo vídeo.